La verdadera fe no nace en días suaves ni en estaciones tranquilas. Surge cuando el alma atraviesa tormentas que parecían imposibles de soportar. Cuando el dolor se vuelve un visitante constante. Cuando la miseria quiere quebrar la esperanza. Y aún así, algo dentro se niega a rendirse. Porque allí es donde Dios revela una fortaleza que el ser humano no sabía que tenía. Así que suscríbete, comenta amén y comparte este mensaje para que tu vida sea fortalecida desde hoy. Hay momentos en los que la vida arde como un horno encendido que parece diseñado para destruir. Pero lo que muchos no comprenden es que Dios nunca permite un fuego sin un propósito. Porque aquello que parece una desgracia muchas veces es el proceso que prepara el espíritu para una victoria mayor. Y es precisamente allí donde se revela la fe firme, la fe que no huye, la fe que no se rompe, la fe que entiende que incluso en la pobreza emocional más profunda, Dios sigue trabajando en silencio. Existen personas que han sentido como la vida se les derrumba, que han presenciado como la miseria se apodera de su hogar, como las deudas los sofocan, como el dolor interior se vuelve una sombra gigante y como los pecados del pasado regresan como cadenas viejas que intentan asfixiarlos. Y aún así algo dentro de ellos sigue respirando, sigue luchando, sigue avanzando, porque la fe auténtica no depende de circunstancias favorables, sino de una convicción interna que sabe que Dios permanece. Cuando uno observa la historia de Job, no solo ve pérdidas, miseria, dolor, enfermedad y traición, también observa un corazón que se negó a entregar su confianza, un espíritu que aún triturado decidió mantenerse firme, y lo que lo convirtió en un hombre inolvidable no fueron sus riquezas iniciales, sino su resistencia, porque la fe que resiste el fuego se vuelve luz para generaciones, testimonio eterno, evidencia de que Dios transforma cenizas en gloria. Suscríbete ahora para que esta palabra siga fortaleciendo tu fe y permitas que Dios continúe usando este mensaje para levantarte en los momentos más difíciles. Muchos creyentes hoy enfrentan fuegos que no se ven, batallas silenciosas, angustias que tratan de apagar la esperanza, fracasos que hieren profundamente, tristezas que no se confiesan a nadie. Pero Dios ve cada uno de esos momentos y sabe exactamente cuánta fuerza sembró en ti. Sabe qué parte de tu alma está siendo refinada. Sabe que aunque te duele estás avanzando, y sabe que la prueba que enfrentas no te destruirá porque Él está dentro del fuego contigo. Hay pruebas que llegan sin aviso, como tormentas repentinas que arrasan todo a su paso, quebrando planes, destruyendo ilusiones, dejando un cansancio profundo en el corazón. Pero aún en medio de esos escenarios, hay una verdad que no puede olvidarse. Dios jamás abandona a quien decide mantenerse firme, incluso cuando no entiende nada, porque la fe verdadera no depende de explicaciones, depende de confianza. La pobreza, aunque duela, ha sido el terreno donde muchos han visto milagros que nunca habrían experimentado en abundancia, porque Dios abre puertas que parecen cerradas para siempre, provee sin lógica humana, multiplica lo poco, levanta desde el fondo, sorprende cuando ya no queda fuerza y demuestra que la miseria jamás será más grande que su poder. Quien atraviesa desgracias profundas descubre un tipo de fe que no se aprende con libros ni sermones, sino con lágrimas, con noches largas, con silencios que lastiman, con pérdidas que dejan el alma rota, y sin embargo, en medio de ese dolor, se esconde una fortaleza que solo surge cuando el corazón entiende que aún herido puede seguir creyendo que Dios está obrando detrás de lo que parece un desastre. Muchos sienten que el pecado los persigue, que sus propias decisiones los llevaron a un desierto sin salida, que su historia está manchada y que no merecen una segunda oportunidad. Pero la Biblia demuestra que los mayores restauradores fueron antes los más heridos, los más golpeados, los más perdidos, porque Dios no busca perfectos, busca dispuestos, y un alma dispuesta siempre es más poderosa que una impecable. Dale like para que este mensaje alcance a otros que están viviendo tormentas y necesitan recordar que Dios sigue siendo su refugio y su fuerza. Los 3 jóvenes hebreos enfrentaron un fuego literal, un horno que debía consumirlos, un castigo destinado a borrarlos de la historia. Pero dentro de ese mismo fuego apareció alguien más, una presencia celestial que los protegió, que los acompañó, que mostró al mundo que el fuego no siempre destruye. A veces ilumina, a veces revela, a veces manifiesta la gloria de Dios de una forma tan intensa que ni los enemigos pueden negarla. Así también ocurre contigo. El fuego que enfrentas no es el final,
es el escenario donde Dios se manifiesta, donde lo imposible se vuelve evidente, donde la resistencia espiritual se transforma en testimonio, donde lo que parecía una desgracia se convierte en la plataforma para una victoria que nadie podrá quitarte. La fe no se hace fuerte en días de calma, se hace fuerte cuando el cansancio te roba fuerzas y aún así tú decides avanzar. Cuando la tristeza golpea y aún así tú decides creer. Cuando el enemigo susurra derrotas y aún así tú decides mantenerte firme sin retroceder, porque la fe no es un sentimiento, es una decisión poderosa. Y aunque muchos quieran rendirse, aunque sientan que no pueden más, aunque los recuerdos de errores pasados intenten consumirlos, Dios continúa recordando que el fuego no es para destruir, es para purificar, porque Él nunca obra desde la destrucción, siempre obra desde la transformación. Suscríbete y permite que mensajes como este sigan llegando a tu vida para darte fuerzas cuando parezca que todo se está desmoronando. Hay hogares sobreviviendo con heridas antiguas que nunca sanaron, familias marcadas por pobreza que se transmite de generación en generación, corazones arrastrando traumas que el tiempo no logró borrar, personas que sienten que viven rodeadas de desgracias, y sin embargo hay algo que no se ha apagado, la esperanza que Dios sembró allí desde el inicio. Esa esperanza se activa con fe, una fe que a veces solo queda como una chispa, pero que Dios protege con celo, porque sabe que cuando el fuego del proceso termine, esa chispa será una llama imparable, capaz de alumbrar incluso a otros que hoy caminan en oscuridad. Muchos no comprenden por qué Dios permite que pasen por dolor, pero la verdad es que aquel que nunca ha sufrido difícilmente puede sostener a otros, difícilmente puede hablar con autoridad espiritual, difícilmente puede convertirse en un faro para quienes se hunden, porque para que un testimonio tenga peso, necesita una historia marcada por fuego. Y ese fuego, aunque duela, es la herramienta divina que prepara a los que Dios quiere usar. La fe se vuelve inmensa cuando enfrenta tempestades, porque cada golpe te enseña a confiar, cada caída te enseña a levantarte, cada pérdida te enseña que Dios no se basa en lo que te quitaron, sino en lo que Él pondrá después, porque todo proceso que viene de Dios termina en gloria, nunca en derrota. Comparte este video para que alguien que hoy siente que no tiene salida, descubra que Dios puede transformar incluso sus cenizas en propósito. Hay quienes miran su vida y solo ven dolor, errores, pobreza, miseria espiritual, pecado repetido, luchas internas, ansiedad silenciosa, desesperación nocturna, conflictos familiares interminables, enfermedades que agotan, sueños que murieron, promesas que parecen olvidadas, lágrimas escondidas tras una sonrisa. Pero Dios no mira todo eso como un final, Él lo mira como un proceso que está a punto de dar fruto. La fe que resiste la prueba de fuego es una fe que ha aprendido a caminar cuando no hay fuerzas, a creer cuando no hay señales, a levantarse cuando no queda motivación, a confiar cuando el panorama es oscuro, a esperar cuando todo se derrumba. Porque la fe verdadera no depende del clima emocional, depende del carácter de Dios, y Dios no cambia, no falla, no abandona. El fuego que estás enfrentando está formando algo dentro de ti, algo que no se habría formado de otra manera, porque el fuego revela quién eres realmente, revela lo que Dios te ha dado, revela qué tan profundo es el llamado que Él colocó en ti, revela que aunque pensabas que estabas destruido, aún sigues aquí, aún sigues respirando, aún sigues creyendo, y eso significa que Dios no ha terminado contigo, significa que todavía hay propósito. Activa la campana para que cada palabra futura siga fortaleciendo tu espíritu y recordándote que Dios está trabajando a tu favor, incluso cuando no lo ves. Hay un momento en el que el fuego deja de arder, en el que la tormenta se calma, en el que el dolor pierde fuerza, en el que la miseria deja de oprimir, en el que las cadenas del pecado se rompen. Y ese momento llega para todo aquel que permanece firme, porque Dios nunca permite una prueba eterna. Todo proceso tiene un final, y ese final siempre será más glorioso de lo que imaginaste. La fe que resiste la prueba de fuego no es una fe común, es una fe que ha pasado por tormentas que parecían imposibles de superar. Es una fe que ha sido golpeada por vientos intensos, por noches interminables, por silencios que lastiman, por lágrimas que parecían no detenerse jamás. Y aún así, en medio de todo ese panorama sombrío, esa fe decidió mantenerse viva, decidió no soltarse de la mano divina, decidió creer incluso cuando la lógica parecía contradecirlo todo, porque la fe auténtica nunca se forma en tiempos suaves, siempre se forja en batallas que el alma
jamás olvidará. Esa fe que llevas dentro ha sido procesada por cada experiencia dura que has vivido, por cada pérdida que te dejó sin palabras, por cada momento de miseria emocional que se volvió un peso gigantesco, por cada recuerdo que te hizo temblar, y aunque todo eso pareció destruirte en su momento, ahora puedes comprender que Dios estaba moldeando tu interior, estaba siendo transformado en silencio, estaba siendo purificado a través de procesos que a simple vista parecían injustos, pero que ahora revelan el propósito que tenían desde el inicio, porque nadie que haya sido probado por fuego vuelve a ser igual, porque cuando Dios permite que atravieses una temporada así, no es para lastimarte, es para que descubras quién eres realmente y quién es Él para ti. Es para que entiendas que la fuerza que pensabas que no tenías estaba allí desde siempre, escondida, dormida, esperando el momento en que el fuego la despertara. Y aunque el camino haya sido largo, aunque tus rodillas hayan temblado y aunque tu corazón haya sentido que no podía más, hoy estás aquí. Y estar aquí significa que no fuiste derrotado, significa que Dios te sostuvo, incluso cuando no lo sentías. Significa que el fuego no te consumió, te refinó, te levantó, te fortaleció y te convirtió en alguien completamente distinto. Alguien preparado para recibir bendiciones más grandes, alguien listo para caminar en un propósito más profundo, alguien que ya no se derrumba ante cualquier viento, porque aprendió que su fuerza no viene de sí mismo, sino del Dios que lo sostiene.